14 de enero del Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios?». Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. El Evangelio que hoy escuchamos podría darnos para hablar sobre muchas cosas muy interesantes. Hoy Jesús nos enseña varias cosas que son muy valiosas. Por ejemplo, podríamos hoy reflexionar sobre la importancia de tener buenos amigos, porque a este paralítico le salvaron aquellos 4 amigos que lo agarran en la camilla y lo acercan a Jesús, ¿no? O podríamos también reflexionar sobre este enfado de los escribas que dicen que Jesús blasfema porque se pone a perdonar los pecados. Claro, ciertamente, cuando Jesús se arroga algo que solamente Dios puede hacer, está dándonos a entender que Él mismo es el enviado de Dios o que Él mismo es Dios. Y esto también resulta muy chocante. Pero vamos a fijarnos en otro asunto, y es en la prioridad con la que Jesús actúa en este paralítico. Resulta que los amigos del paralítico acercan a este en la camilla para que Jesús le cure la parálisis. Es decir, lo que les preocupaba es que su amigo no se podía levantar de la camilla, que su amigo no podía, por tanto, salir a la calle, no podía ir a trabajar, que su amigo tenía una enfermedad que lo inmovilizaba. Y se llevan la sorpresa de que Jesús, al verlo, lo primero que le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Quizá al principio, pues tuvieron una cierta decepción, porque pensaron: pero hombre, si aquí lo traíamos para ver si le arreglaba las piernas, eso de que se le perdonen los pecados ni se nos había pasado por la cabeza, no pensábamos que fuera tan importante. Pero para Jesús sí debe tener una gran importancia, cuando lo primero que le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto nos llama mucho la atención. Vamos a reflexionar sobre ello. Fijaos, en la época de Jesús, como en la nuestra, había muchos problemas que preocupaban a la sociedad. Por ejemplo, la guerra, porque las legiones romanas se lanzaban a conquistar territorios sin piedad y a veces arrasaban los pueblos, las ciudades, y hacían verdaderas escabechinas y baños de sangre. Con la espada imponían el yugo del Imperio Romano. Pero Jesús, a quien le importa la paz, naturalmente, parece que tiene otras cosas que le importan más. O, por ejemplo, en la época de Jesús también había profundas injusticias sociales. Personas que abusaban económicamente de otros, personas que explotaban laboralmente a otros, personas que se lucraban injustamente de otros. Y sin embargo, Jesús parece en esta ocasión que le da prioridad a otro asunto. Hijo, tus pecados te son perdonados. A lo mejor alguna persona podría decirle: pero Señor, ¿no hay temas mucho más interesantes que este? ¿No hay cosas mucho más preocupantes que esta? Y sin embargo, Jesús con esto nos enseña cuál es la raíz de los males de este mundo, cuál es el origen de todos esos desórdenes, de la violencia, de la injusticia,
de los robos, de la mentira. La raíz de todos los males es que por dentro las personas le damos la espalda a Dios. Y eso es el pecado. Es impresionante esto. Hoy en día no está de moda hablar del pecado. Parece que es una cosa anticuada, ¿no? Más bien propia de otra época, un poco decimonónica. Predicadores que se subían al púlpito y que decían: convertíos de vuestros pecados. Más bien nos parecería una cosa como trasnochada. Pero no, para Jesús tiene mucha importancia y por eso ha de tenerla también para nosotros. ¿Cuál es mi postura ante Dios? Determina después cuáles son mis acciones y en qué consiste mi vida. Si yo le doy la espalda a Dios, terminaré perjudicando a los demás. Si yo interiormente me alejo del amor de Dios, de la verdad, de Jesús, si yo vivo en pecado, porque eso es vivir en pecado, terminaré haciendo daño a los otros y perjudicándoles. Y por eso se entiende que Jesús, cuando ve a este paralítico, antes de curar su parálisis, la de las piernas, se preocupe por la situación de su interior, de su corazón. Hijo, tus pecados están perdonados. Cuando los escribas se enojan con Jesús y le dicen: eres un blasfemo, ¿tú quién te has creído? Él entonces le cura la parálisis al paralítico. Y también con esto nos enseña otra cosa, y es que la parálisis es también como un signo del pecado. Vamos a intentar explicarlo brevemente. Una persona que es rencorosa es incapaz de poder tener una relación normal con el resto de las personas. Una persona que es codiciosa es incapaz de tener pues una administración normal de los bienes, porque vive siempre con ansias de tener más. Una persona que vive pendiente de quedar bien con los demás y por eso miente, es una persona también como encerrada y como atrapada en su propia vanidad y en su propia necesidad de quedar bien. Cuando Jesús cura a alguien del pecado, le libra de las parálisis, hace que su alma, que vivía hasta entonces encerrada, encogida, incapacitada, sea libre y se pueda mover. Así que Jesús le cura la parálisis a este paralítico como signo de esa otra curación más profunda, que es la curación del corazón. Hoy le vamos a pedir a Jesús: Señor, naturalmente que me debo interesar por la marcha de la economía, de la política, de la sociedad, de la cultura y de tantos asuntos, pero que sobre todo me importe mucho vivir interiormente de cara a ti y de esta forma no vivir en una parálisis interior por mis pecados. Igual que le dijiste a este paralítico: tus pecados están perdonados, libra mi corazón de toda parálisis, de todo retroceso, de toda debilidad que me hace estar encerrado en mí mismo o preocupado en exceso solo de mis cosas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.